Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo consejo de nuestras Piaggio MP3 500. En esta ocasión vamos a tratar de explicar de una forma sencilla y breve cómo poder limpiar los discos, las pastillas, los pistones de nuestras motos. Bueno, para ello vamos a empezar por el material que necesitamos. Como veis en esta imagen, vamos a necesitar una llave Allen. Vamos a necesitar, a ver si le doy bien, vaya, ya estamos como siempre, vale. Vamos a necesitar un producto específico para la limpieza de los discos. En este caso yo recomiendo este, Brensen Reiniger A1. ¿Dónde podemos encontrar este producto? Pues lo podemos encontrar en Amazon, en AliExpress y seguramente que en algunas tiendas de motos también. Su precio está entre 3 y 4 euros y vale para muchísimas ocasiones, ¿eh? Como sabéis, bueno, pues nuestras motos, lógicamente, en esta zona de los discos, pues entra polvo, entra barro, entra suciedad y muchas veces cualquier residuo se puede quedar adherido, ¿no? Y esto disminuye la capacidad y nuestra potencia a la hora de dar una frenada. ¿Por qué recomiendo este producto y no un desengrasante? Ojo con los desengrasantes que hay por ahí en el mercado, porque pueden fastidiar los retenes. Os insisto mucho que sea un producto específico como es este para estas cosas. Este lo que además os vale también pues para limpiar los pistones, las pastillas, o sea, todo lo que es el conjunto que componen el sistema de frenado de nuestras motos. ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer esto? Pues aproximadamente cada 6 meses o cuando veáis que hay mucha suciedad en el disco, en las pastillas o que incluso os están chirriando las pastillas cuando le dais una frenada. Bueno, vamos a necesitar también un par de guantes, un recipiente donde dejemos caer el líquido. Yo en este caso he utilizado uno de estos que se utiliza debajo de las macetas para retener el agua, un rollo de papel de esto de cocina. Yo suelo utilizar este VD40, que este sí que tiene aceite, pero no para limpiar precisamente, sino para el mantenimiento de los tornillos. Siempre en otros vídeos me habéis escuchado aconsejar que cada vez que quitemos un tornillo de nuestra moto, le demos un poco de este producto para que esté siempre un poquito engrasado los tornillos, no se oxiden y nos lleguen incluso a partir en un momento determinado cuando tenemos que volver a aflojarlos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí ya está la máquina un poco torcida, pero bueno, me subo encima de la moto y con los pies en el suelo, con los dos pies en el suelo, la llave en posición on, giro un poco la moto, bien sea derecha o izquierda, indistintamente. Si primero hacemos a la derecha, luego lo tendremos que hacer a la izquierda, y con el botón de bloqueo del sistema de dirección le activo, ¿de acuerdo? Y a continuación vuelvo a poner la llave en off. ¿Qué hago a continuación? Me bajo de la moto, con cuidado porque está un poco inclinada, y pongo el caballete, ¿eh? Es decir, esta maniobra la puede hacer uno solo. ¿Cuál sería el resultado después? Pues este que vemos en la imagen, que una de las ruedas se ha quedado en alto. ¿Por qué se ha quedado en alto y no hay nada aquí abajo? Pues es muy fácil de entender. Tengo bloqueado el sistema de la dirección, y al poner el caballete sube y la moto estará apoyada sobre el caballete y sobre la otra rueda. ¿Qué hago a continuación? Pues coger mi llave Allen y empezar a aflojar. Si veis que gira la rueda, pues simplemente apretáis la maneta de freno y empezáis a aflojar estos tornillos, estos 5 tornillos, y aquí es donde entra el producto VD40, que como os digo siempre le doy a mis tornillos, cada vez que saco un tornillo le doy un poquito de este producto de doble acción, que en realidad es un poco de aceite, ¿no? Para que estén siempre lubricados. Bueno, y aquí ya veríamos nuestro disco, y aquí veis el recipiente que lo pongo debajo. Pues a continuación agitaría, no sé por qué no tengo una imagen más clara, agitaría el bote este del que os he hablado bastante y empezaría a pulverizar absolutamente por todos lados. En un principio empezaría por esta parte del disco, este interior también. Esto es lo que configura el lector de ABS y ASR. También le daría al caliper, o sea, prácticamente todo lo que compone el sistema, y veis como aquí ya ha caído bastante líquido, y luego con con ese papel de cocina empezaría a secarlo. No tiene mayor historia. Este es el producto, pues ya os digo que daría todo esto,
Pero antes se me ha olvidado comentaros, que siempre lo recomiendo, el cariño con el que debemos de tratar nuestras máquinas. Una vez que si hemos quitado estas ruedas, pues aprovechamos, quitamos este pasador que veis aquí, quitamos esta cápsula que simplemente se extrae, y aquí rellenamos con grasa de litio, la misma grasa que utilizamos para engrasar los rodillos de la dirección, lo del famoso tornillo. Pues esa misma grasa le damos un poquito por aquí, que siempre lo va a agradecer y va a proteger los rodamientos que hay en su interior. Aunque están sellados, no está de más siempre que tenga algo de grasa, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que os decía, luego simplemente lo sacamos y así de sencillo es. Es cierto que también, si lo queréis no complicar, sino hacerlo muchísimo mejor, también podemos quitar el caliper, las pinzas. Bueno, pues también tenéis un vídeo en la red de cómo cambiar esto para limpiarlo mucho más. Pero bueno, si hacéis este mantenimiento cada 6 meses, va a ser perfecto, no va a ser necesario. Bueno, aquí lo que os decía antes, bueno, fijaros aquí también, aquí le doy a todo para que quede perfectamente limpio y cualquier mota de polvo, de grasa, especialmente de grasa, pues caiga al suelo. Una vez que hemos hecho sobre esa rueda, pues haríamos sobre la otra, ¿de acuerdo? Volveríamos a colocar, en este caso, nuestros tornillos. Recordaros siempre que los tornillos hay que empezar a meterlos con la mano, nunca con ninguna llave, siempre con la mano, para nunca forzar, y una vez que sabemos que están dentro, pues podemos utilizar la llave. Bueno, pues esto es una imagen. En la rueda trasera, en este caso, porque podemos hacer dos cosas, o cambiar las ruedas o no cambiarlas, perdón, el sacar las ruedas o no sacarlas. En este caso he estado en la rueda trasera, pues por no sacarla. Pues nada, sencillamente pongo trapos por aquí, veis el disco, pues pulverizaríamos por aquí, luego tendríamos que limpiar toda esta zona, los calipers de arriba, tanto del freno de mano, que es este que está aquí. Bueno, simplemente es limpiar, darle con ese spray específico sin problemas, luego secarlo un poco y dejar que se seque, a lo mejor pues yo que sé, 40 minutos, 15 minutos, para que no haya ningún tipo de humedades y nuestra moto vuelva a frenar correctamente. Bueno, pues así de fácil es limpiar los discos de nuestras motos, hacer un mantenimiento correcto utilizando este producto que, como os digo, podéis encontrar en Amazon, AliExpress o en cualquier tienda de motos. Su precio entre 3 y 4 euros. Yo creo que merece la pena cuidar a nuestras motos y lo agradecerán. Venga, un saludo cordial a todos. Chao, chao.